tan importantes son unas palabras con otras? ¿Qué tan importante es, en el ejemplo que dimos, la palabra río con la palabra peligroso? Aquí es donde se almacena esta importancia en una modalidad de puntajes, o sea, cuantitativamente. Pero recuerden que aún nos queda una matriz suelta, la matriz V. Esta matriz, también recuerden que no es más que la matriz de embeddings, con un pequeño cambio. Lo que hacemos es que la matriz de puntajes la multiplicamos por la matriz V y al final tenemos una nueva matriz de embeddings, pero esta matriz de embeddings, al multiplicar los puntajes por la matriz V, lo que estamos haciendo es ahora sí relacionar las palabras de acuerdo a qué tan relevantes son entre sí. Esto es lo que estamos haciendo. Aquí estamos ya implementando ahora sí la relevancia o importancia entre las palabras. Y al final nos queda una matriz que igual tiene 4 por 512 de dimensiones. Es la matriz de embeddings. Y a esta matriz de embeddings lo que se le hace al final es multiplicarla por otra matriz de pesos O, que se llama, para generar de nuevo solamente una nueva representación de la matriz de embeddings. O sea, al final de estas multiplicaciones, lo que tenemos es una nueva representación de la matriz de embeddings, pero ya esta matriz de embeddings, como ya le aplicamos la relevancia, el puntaje que tienen las palabras entre sí, ya esta matriz de embeddings captura el significado completo de la frase original. Ya tiene la idea, ya entiende a la frase que se compone de 4 tokens. Mi nombre es Raúl. Y esta matriz de embeddings sigue teniendo 4 por 512 de dimensiones. Fíjense cómo todo este proceso es muy simétrico, muy consistente. Lo que entra siempre es una matriz de 4 por 512 y siempre sale una matriz de 4 por 512. Esto es lo que también vuelve más sencillo o accesible tratar con el transformer, que es muy consistente en cuanto a entradas y salidas. ¿Sí quedó más o menos claro esta parte? Yo te iba a comentar, Raúl, que creo que nada más hay que conceptualizar un poquito mejor dos cosas, porque la soltaste de golpe, pero puede que no queden tan claro. Tema de pesos, ¿qué significa eso del peso? O sea, ¿de dónde salió? Y la función de activación también de dónde sale, porque alguien que apenas está escuchando, lo otro creo que sí estaba un poquito más claro, pero eso de que dijiste, el proceso se multiplica por matriz de pesos, y luego la función de activación como que salió así de la nada, o bueno, así se entendió, pero si lo puedes explicar un poquito mejor. Es un buen punto. Ya quienes nos escuchan pueden regresarse a cuando hable de la matriz de pesos K, Q y B, ¿sí? Pero cuando digo matriz de pesos, quiero decir que vamos a generar una matriz de valores numéricos de manera aleatoria, es como se genera. O sea, no hay que meternos tan a fondo porque luego son otros temas, pero son valores numéricos que lo que son pesos. Y recuerden lo que dije de los pesos, que los pesos son los que almacenan el aprendizaje del transformer. Es como darle mayor margen al transformer para que aprenda. De hecho, en todas estas etapas se van a introducir pesos para que el transformer tenga más margen de maniobra para aprender. Estas matrices de pesos son eso, valores numéricos que representan pesos. Es lo que son, nada más que se llaman K, Q y B. Y con respecto a la función softmax, yo creo que eso podemos dejarlo para otra ocasión, porque requiere como que dedicarle mucho tiempo. Nada más sí me importa mencionarlo, que al multiplicar la matriz K y Q, después aplicamos la función softmax y esto nos genera puntajes en la matriz resultante. O sea, yo creo que con eso basta para tener la idea general. Aquí lo importante es conceptualizar. O sea, ¿qué sucede después de aplicar la multiplicación y la función softmax? Que se nos genera una matriz de valores numéricos que son puntajes, que son las relevancias que tienen las palabras entre sí. Eso es lo que hace en términos muy generales la función softmax. ¿Cómo ves? Sí, y seguimos, o sea, lo que quería aclarar que eso, pues siguen siendo números, o sea, siguen siendo... Todos son valores numéricos. Todos son valores numéricos, no cambia en nada en el nivel matemático, pues son multiplicaciones, ¿no? Y bueno, y alguna que otro cambio ahí, pero realmente números, que vamos a seguir teniendo números, y como tú dijiste, al final es una matriz la que se obtiene, o sea, seguimos teniendo nuestras listas de números, ¿no? Que eso es, creo que lo que querías
aclarar. Exactamente, tenemos siempre en la salida de cada etapa nuestra matriz de embeddings con las mismas dimensiones, pero ya más sofisticada, porque imagínense, al principio nada más teníamos por cada vector de la matriz de embeddings el significado de cada palabra. Luego pasamos a inyectarle información sobre la posición de cada palabra en la frase de entrada. Y ya ahora lo que ya estos vectores representan es la relación entre ellos, es el significado general de la frase. O sea, es un avance muy significativo. Ahora bien, fíjense, antes de pasar a la siguiente etapa principal, lo que se hace es aplicar lo que se conoce como una conexión residual. Fíjense, tenemos nuestra matriz de embeddings, ¿verdad? Pero antes teníamos una matriz de embeddings también, que nada más tenía información del significado y la posición de cada palabra. Antes de aplicar el mecanismo de la atención, teníamos esta matriz de embeddings, que solamente tenía esto. Ahora, lo que sigue es que vamos a sumar estas matrices para evitar que se pierda información en el camino. Esto es una conexión residual. Evitar perder información que ya antes se ganó. Simplemente sumamos la matriz previa con la matriz actual. Es lo que hacemos, ¿sí? Y ya para terminar con la parte de la atención, ¿se acuerdan que les dije que el título o el nombre de esta fase es atención de encabezado múltiple? Dejé de lado la parte de encabezado múltiple. Antes de pasar a la conexión residual, digamos que me adelanté un poquito. Antes de pasar a la conexión residual, tenemos que recordar esto del encabezado múltiple. ¿A qué me refiero con esto? Pues que lo que expliqué acerca de cómo se aplica la atención con la multiplicación de matrices y la función softmax, que también se aplica, esto se va a hacer 8 veces. Se va a repetir 8 veces. ¿Por qué? Para darle al transformer la posibilidad de encontrar relaciones en frases que sean muy complejas o en palabras que no sean tan comunes. Se repite el mecanismo de la atención 8 veces. Esto pasa en el artículo original. Por eso es que se llama encabezado múltiple, porque se repite múltiples veces el mecanismo de la atención. Específicamente se repite 8 veces. O sea, lo que les expliqué, igualito se repite 8 veces. Multiplicaciones de matrices, es lo que hacemos. Y generamos al final lo de siempre, la matriz de embeddings. Y luego de aplicar, ahora sí, la atención de encabezado múltiple, lo que hacemos es aplicar la conexión residual. La conexión residual lo que es como les decía, sumamos la matriz que entró al mecanismo de la atención a la matriz resultante del mecanismo de la atención. Así evitamos perder información en el camino. Es una técnica muy común cuando utilizamos redes neuronales convolucionales también. Pero bueno, ahora ya pasamos a la última etapa del codificador. Tenemos siempre, recuerden, nuestra matriz de embeddings, pero ya bien sofisticada, muy refinada, con información acerca de cuál es el significado de la palabra, de la frase. Lo que sigue ahora es una etapa en la que vamos a aplicar una red neuronal densamente conectada. Está de más explicar qué es una red neuronal densamente conectada, nos llevaría otra plática. Aquí simplemente lo que tenemos que saber es que se aplican más pesos. O sea, a la matriz de embeddings le aplicamos más pesos. Es multiplicación también de matrices. Le estamos dando un mayor margen al transformer de que aprenda, porque aquí la clave es el aprendizaje. Y con la red neuronal densamente conectada hacemos eso, darle un mayor margen de maniobra al transformer para que aprenda. Hagan de cuenta que lo que hicimos antes con el mecanismo de la atención es como si le hubiéramos pasado al transformer un párrafo donde están muchos personajes platicando y que el mecanismo de la atención lo que hace es aprender qué personajes están platicando entre sí. Y cuando pasamos a la red neuronal densamente conectada, el aprendizaje se vuelve más profundo y lo que el transformer ya va a conocer son como las motivaciones de cada personaje. ¿Por qué es que dicen eso? Y quizás hasta sea capaz de saber qué es lo que va a pasar después en la historia. Es decir, con la red neuronal densamente conectada alcanzamos un aprendizaje más profundo de la frase en español, mi nombre es Raúl. ¿Sí queda claro esto? Porque luego puede ser muy complejo.
Sí, o sea, creo que aquí lo único que hay que puntualizar, Raúl, yo creo que es que esto de que dices de que puede conocer los motivos o entender el significado siguen siendo números, ¿no? Al final los Así es. números nos van a dar esa representación, ¿sale? Todo O sea, expresado en números. ajá, eso es lo que quería que dijeras, la expresión de números que hace pues esta analogía, ¿no? A que como si una persona supiera el motivo de lo que se está diciendo, el contexto, ¿no? Sí, Entonces, porque sí, sí, Porque dime. a fin de cuentas, lo que hace el codificador, recuerden, es que va a tratar de entender la frase. Y estas operaciones lo que generan es que el entendimiento sea cada vez más refinado, más profundo. O sea, en este punto, nuestra matriz de embeddings, que son números, a final de cuentas son números, ya tiene un conocimiento muy profundo de la frase, mi nombre es Raúl. Sí, Y la última parte de la codificación es otra conexión residual, donde otra vez sumamos lo que entró a la red neuronal densamente conectada con la matriz de embeddings actual. ¿Para qué? Para no perder información, porque en la red neuronal densamente conectada, al igual que en el mecanismo de la atención, se aplican operaciones matemáticas muy intensivas y para evitar perder información, también se aplican estas conexiones residuales. Entonces, digamos que el codificador realmente se compone de dos partes principales. El mecanismo de la atención, en la atención de encabezado múltiple, con su correspondiente conexión residual, y aparte la red neuronal densamente conectada, con su correspondiente conexión residual. O sea, cada parte principal va con su conexión residual. Y aquí terminamos con la codificación, teniendo como salida la matriz de embeddings. Números son vectores de 4 por 12 que representan a cada palabra de la frase en español, mi nombre es Raúl, pero no solamente la representan y ya, no, ya contiene esta matriz de embeddings el significado de la frase en general, ya es capaz de capturar el contexto. Y aquí termina la codificación. ¿Sí quedó claro esta parte? sí, totalmente. También lo que te quería puntualizar, qué bueno que lo pausaste aquí, creo que lo que dices es que tiene que ser refinado cada vez que se va haciendo la matriz pasando por estas operaciones es para conocer estos patrones o estas características que tienen en este caso el texto, ¿no? Como estás diciendo, o sea, se tiene que ser más refinado para poder que el sistema pueda entender, ya sea numéricamente, en este caso, esas pequeñas características para darle, pues bueno, este sentido, ¿no? Que estás diciendo, el contexto y el sentido de las palabras. Así es, Pedro. De hecho, creo que lo dijiste de una manera perfecta. Aquí lo que hacemos es que cada vector de embedding gradualmente va a ir eh, teniendo más conocimiento, más aprendizaje. Todo esto expresado en términos numéricos, claro. Exacto. Porque al principio recuerden que igual un vector numérico por palabra nada más tenía el significado de cada palabra. Luego pasamos a que el vector tuviera información sobre la posición de cada palabra. Y ya luego, en esto en lo que estamos, en la fase final, ya todos los vectores en su conjunto en términos numéricos, saben el significado general de la palabra. Ya Exacto. entienden lo que es mi nombre, Raúl. Ya saben que el nombre de una persona es Raúl, por así decirlo. Totalmente, y claro, estos son números. Por eso creo que ahí es donde puede estar un poquito como difícil todavía de abstraer esa información, porque si son números, pues sí, son números que dan esa representación. Exactamente, son números y aquí lo importante es que quienes nos escuchan amablemente van a poder repetir lo que ya expliqué y van a encontrar la lógica en todo, porque de hecho son operaciones, yo siento que con mucho sentido y con mucha lógica que gradualmente le van dando más información a los vectores de embeddings. De acuerdo. Sí, 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 totalmente. Y, Entonces, a, sí, 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 Y continúa. ahora, si les parece, o a menos de que quieran puntualizar algo más, Vladi y Pedro, podemos ir ya a la parte de decodificación, porque ya logramos el primer objetivo, entender la frase en español, que recuerden que eso era lo que buscábamos, porque en la traducción así lo hacemos nosotros, entendemos la frase en español y traducimos con base en la información que tenemos del significado de la frase en español.
Vamos ya a la segunda etapa principal del Transformer, que es la decodificación. Aquí la ventaja es que muchas de las operaciones que aplicamos en la decodificación son las mismas que ya aplicamos en la codificación. Son muy similares. Y de hecho, para que veamos cómo esto se valida, si quieren podemos recapitular las operaciones que aplicamos en el codificador y yo voy a puntualizar las diferencias entre el codificador y el decodificador, porque son realmente bien parecidos. Miren, en el codificador, ¿qué fue lo que hicimos al principio? Cuando teníamos nada más el texto o la frase, mi nombre es Raúl, aplicamos la técnica de tokenización, así es, convertimos la frase en sus tokens, mi nombre es Raúl. La segunda operación, ¿cuál fue? Sustituir cada token por su vector de embeddings de 512 valores numéricos. Y este vector, recuerden que lo que nos da en este primer momento es el significado de cada palabra, significado individual. En la tercera operación, lo que hicimos fue inyectarle información a cada vector de embedding sobre la posición que tiene cada token en la frase en español. Estas tres primeras operaciones se repiten exactamente igual en el decodificador, sin ningún cambio. Nada más que en el decodificador se aplican con la frase en inglés. Es la diferencia, pero las operaciones no cambian ni un ápice, son exactamente las mismas. Después, ¿qué hicimos? Aplicamos o pasamos a la fase de atención de encabezado múltiple con su respectiva conexión residual y después aplicamos la red neuronal densamente conectada con su respectiva conexión residual. El decodificador es también muy similar, solamente cambia una cosa, que en el decodificador no tenemos solamente una fase de atención, sino que tenemos dos. O sea, el decodificador tiene dos fases de atención de encabezado múltiple y finaliza con la red neuronal densamente conectada. El codificador nada más tiene una fase de atención de encabezado múltiple y con su conexión residual, y luego la red neuronal densamente conectada con su conexión residual. El decodificador tiene una fase de encabezado múltiple con su conexión residual, otra fase de atención de encabezado múltiple con su conexión residual y finalmente la red neuronal densamente conectada con su conexión residual. Si se fijan, lo único que cambia aquí es que agregamos una etapa más de atención de encabezado múltiple. Es la única diferencia fundamental entre cada una de las estructuras, codificador y decodificador. Está muy, muy interesante porque o sea, ya vimos que entonces se aplica a algo que ya existe en el codificador, en el decodificador. Entonces, aquí lo que pasaría es que te va a dar siguiendo representaciones numéricas, ¿no? Por lo que se está entendiendo. Igualito. Si quieren, hacemos el ejemplo con la frase en inglés, está la traducción, my name is Raúl. Antes, aquí recuerden que lo que estamos haciendo es traducir. Estamos enseñándole, mejor dicho, al Transformer a traducir. Estamos entrenándolo para que aprenda o para que sea capaz de llevar a cabo la tarea de traducción del español al inglés. Por eso es que nosotros en este momento tenemos disponible la frase en inglés, porque hay que enseñarle al Transformer qué es lo que tiene que hacer. O sea, esto es importante saberlo. Tenemos disponible la traducción por eso, porque le estamos enseñando al Transformer qué es lo que tiene que hacer. Y esta traducción se va a procesar en el decodificador, que como les digo, toda la decodificación es muy similar al codificador. Empecemos. ¿Cuál es la primera etapa? Tokenización. Convertimos la frase my name is Raúl a los tokens my name is Raúl. ¿Sí? Y aquí viene un pequeño cambio, no en la operación, sino en los tokens. Aquí vamos a agregar un token especial. Al principio vamos a agregar un token que se llama SOS. O sea, en lugar de que tengamos nada más los tokens my name y Raúl, al principio vamos a agregar el token SOS y nos va a quedar SOS my name is Raúl. Esto de token SOS, ¿qué es? SOS significa Start of Sentence o Start of Sequence, inicio de frase o inicio de secuencia. Es un token especial que es una bandera con la cual le vamos a indicar al Transformer de manera explícita que a partir de este momento tiene que empezar a traducir.
a decodificar, porque el transformer con su estructura de codificador y decodificador, aunque estén conectados, por sí solo no saben nada, o sea, no sabe qué hacer. Aquí vamos a decirle, bueno, ya aprendiste a codificar, ya capturaste la información o el significado de la frase en español. Lo que sigue acá es una fase diferente, que es la decodificación. Y esto se hace con el token SOS. Es como una bandera de salida. Fíjense cómo es un cambio pequeño, pero fundamental, porque le da vuelta a lo que estamos haciendo. Pero no cambia nada de las operaciones. Es decir, es como si en lugar de la frase My name is Raúl, tuviéramos SOS, My name is Raúl. La tokenizamos y tenemos los tokens SOS, My name is Raúl. ¿Esto sí quedó claro? Sí, queda claro. O sea, aquí entonces la pregunta que yo tenía es, ambas frases se van a codificar, ¿verdad? O sea, las dos, en inglés y en español pasan por codificación. Exactamente, de hecho, ambas se codifican, pero el enfoque es distinto en una y en otra, porque en la frase en español, el objetivo es entender la frase. En inglés también se va a entender, pero lo que queremos hacer es traducir, generar las palabras que forman la traducción en inglés. O sea, es la única diferencia, por así decirlo. Y de hecho, Pedro, qué bueno que lo comentas, porque vamos a ver que como, de hecho, las partes y las operaciones son muy similares en el codificador y decodificador, se hace eso que tú dices, o sea, sí se codifica en ambas de alguna manera, pero el enfoque final es lo que cambia. De acuerdo. Sí, o sea, lo quería comentar porque como que luego quedaba la idea de ¿en qué momento se metió la frase en inglés? O sea, es como hacer lo mismo el codificador, pero con esa banderita que le dices, con ese token. Es la bandera de salida. Exacto. Y ya con eso el sistema va a reconocer que ese va a trabajar, bueno, va a tener esa operación, bueno, ese token extra, ¿no? Esa información extra. Así es, así es. Y después lo que sigue es exactamente lo mismo a lo que hicimos con el codificador. Sustituimos cada token por un vector de embeddings que lo que tiene o captura es el significado de cada palabra, pero en inglés. También contemplando al token SOS. Por lo tanto, aquí tenemos 5 vectores. El del token SOS, el del token My, Name is Raúl. Son 5 vectores de embeddings. ¿Sí? Cada uno tiene el significado de cada palabra. Igual, cada vector consta de 512 valores numéricos. O sea, todo es simétrico, es consistente. La siguiente etapa igual es bien sencilla, es la codificación posicional. Le agregamos, le inyectamos, le sumamos información a cada vector de embeddings sobre en qué posición está la palabra en inglés en la frase en inglés. Es eso. ¿Y qué nos queda al final? Vectores de embeddings por token que ya tienen información no solamente del significado de cada palabra, sino de la posición que tiene cada palabra en la frase en inglés. Y luego, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Que estos vectores que estaban sueltos los empaquetábamos, los encapsulamos en su matriz de embeddings. Nada más que aquí es matriz de embeddings en inglés, pero no cambia en las operaciones. O sea, es prácticamente lo mismo, nada más porque agregamos el token SOS. Y ya tenemos esta matriz de embeddings. Aquí va a ser de 5 por 512, porque tenemos 5 tokens SOS, My Name is Raúl, y cada token está representado por un vector de 512 valores numéricos. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? De acuerdo, sí, totalmente. Y lo que sigue, si se acuerdan, es la atención de encabezado múltiple, pero del decodificador. Ya aquí estamos con el decodificador. Y antes de pasar ya a esta parte, porque lo que sigue ya es lo fundamental. Antes de pasar a esto, quiero como que clarificar qué estamos haciendo. Sí, estamos traduciendo, pero ¿cómo se va a llevar a cabo la traducción? Fíjense, el transformer y, por ejemplo, también ChatGPT genera su resultado palabra por palabra, ¿sí o no? O sea, cuando el ChatGPT nos responde algo es palabra por palabra. El transformer, como es la base de ChatGPT, aquí en la traducción va a generar la traducción My name is Raúl, palabra por palabra. My, luego name, luego is, luego Raúl. Esto es fundamental de entenderlo y cómo lo va a llevar a cabo. Ya sabemos qué es lo que va a hacer, pero cómo lo va a hacer. Bueno, pues al principio
vamos a tomar el token SOS, o sea, su vector de embedding. Tomamos el token SOS en la forma de su vector de embedding y vamos a aplicarle la atención de encabezado múltiple que en el decodificador se aplica 2 veces. O bueno, hay que decir simplemente que le vamos a aplicar al token SOS una serie de operaciones que ahorita voy a explicar. Le vamos a aplicar al token SOS una serie de operaciones, pero al aplicarle las operaciones vamos siempre a considerar el contexto que ya obtuvimos del codificador, porque se acuerdan que el codificador que nos generó una matriz de embeddings con el significado completo de la frase en español. Vamos a tomarla aquí junto con el token SOS, vamos a aplicarle ciertas operaciones y como salida esperamos que este proceso nos genere la palabra my. Cuando nos genera esto, vamos a tomar la palabra my y junto con el token SOS vamos a aplicarle operaciones que igual ahorita voy a explicar, junto con el contexto de la matriz de embeddings del codificador, le aplicamos ciertas operaciones y tenemos como salida el token name. Luego tomamos el token name y lo unimos al token SOS my, y ya va a ser ahora el token name también, junto con la información sobre el contexto del codificador, les aplicamos ciertas operaciones para generar el token is. Tomamos el token is y lo juntamos con los demás y con el contexto del codificador y generamos el token Raúl. Juntamos el token Raúl con los demás y con el contexto que extrajimos mediante el codificador y generamos ya al final un token especial, un token que se llama EOS, que significa End of Sentence o End of Sequence, o sea, fin de frase o fin de secuencia. Aquí, al generar este token especial, el transformer va a saber que aquí se detiene, porque ya se acabó la traducción. Esto es lo que vamos a hacer en estas etapas que voy a explicar. Vamos a generar palabra por palabra, siempre tomando en cuenta el contexto que obtuvimos en la matriz de embeddings del codificador para generar estas palabras y así la traducción completa, que se acaba cuando generamos finalmente el token EOS, que es un token especial. Es igual una bandera, pero de fin. Aquí se acaba el proceso. ¿Quedó claro en general esto? Bastante claro. Sí, de acuerdo. Bueno, ahorita vas a comentar el tema de las operaciones, pero creo que hay dentro de esa operación o esas operaciones les van a generar los números y con esos números finales tú puedes convertirlo al texto, ¿no? Que es lo que estás queriendo decir, eso. Voy para allá, así es. Exacto. Sí, pues eso, nada es lo que cuenta, pero yo creo que lo vas a explicar mejor. Porque esto que di, o sea, ya expliqué qué es lo que va a pasar y cómo lo vamos a hacer, pero lo dije de una manera también muy general, para que tengamos, o sea, una idea y cuando lo explique sepamos qué es lo que estoy explicando, ¿verdad? Recordemos, antes de ahora sí, con nuestra matriz de embeddings, aplicar las operaciones, ¿dónde estamos? Pues justamente con la matriz de embeddings, donde cada vector de la matriz de embeddings tiene información sobre el significado y la posición de cada palabra en la frase en inglés, ¿verdad? Tenemos nuestra matriz de embeddings. Ahora sí, la atención de encabezado múltiple con su respectiva conexión residual. Nada más que fíjense, esta atención de encabezado múltiple tiene un nombre especial. Se llama atención de encabezado múltiple enmascarada. Okay. ¿Por qué es enmascarada? Porque vamos a pasarle la matriz completa, pero una máscara que se aplica, es una técnica matemática, son números también, van a enmascarar a los vectores de embeddings, excepto al vector de embedding del token SOS. Los vectores de embeddings de los tokens my, name y Raúl, en este primer paso se van a enmascarar, se van a inhabilitar, ocultar, y va a quedar nada más disponible el vector de embeddings SOS o start of sentence, inicio de frase. ¿Para qué? Para aplicar lo que ya expliqué. ¿Cómo se hace? Tenemos la matriz completa, pero nada más tenemos el vector de embeddings de la palabra SOS disponible.
Estamos, recuerden, en la fase atención de encabezado múltiple, nada más que enmascarada. Ya aplicamos la máscara. El nombre se debe a lo que ya aplicamos, a que desactivamos ciertos tokens en algunas etapas. En esta etapa inhabilitamos todos los tokens, excepto el primero, el SOS. Entonces su vector de embeddings, que es su representación numérica, está activa. Y lo que le aplicamos a este vector de embeddings es el mecanismo de la atención. Tal como lo expliqué antes, se le aplica al vector de embeddings del token SOS, sin ningún cambio. Y me podrán preguntar, ¿pero se puede aplicar el mecanismo de la atención a un solo token? En este caso, al vector de embeddings del token SOS. Sí, porque recuerden que conceptualmente el mecanismo de la atención, si tenemos una palabra, relaciona no solo a la palabra con el resto de palabras de la frase, sino también consigo misma. Por lo tanto, es completamente válido aplicar la atención a una misma palabra, a una sola palabra. Y aquí es lo que hacemos. Aplicamos todo lo que ya expliqué antes del mecanismo de la atención, pero nada más al vector de embeddings correspondiente al token SOS. Y luego, ¿qué sigue? Sigue la conexión residual, que recuerden que para lo que se viera para evitar pérdida de información. Pero lo que tenemos después de la conexión residual es solamente el vector de embeddings, es la matriz, pero nada más con el vector de embeddings SOS, ¿verdad? De acuerdo. Luego sigue, recuerden que el decodificador tiene 2 etapas de atención. Sigue la segunda etapa de atención de encabezado múltiple. Esta segunda etapa es un poco diferente a la anterior, porque aquí vamos a relacionar el token SOS que está expresado en un vector de embeddings, vamos a relacionarlo ahora sí con el contexto que pudimos generar en el codificador. O sea, aquí vamos a relacionar el vector de embeddings de la palabra SOS de la frase en inglés con toda la frase en español, que está representada por el vector, por la matriz de embeddings que obtuvimos en el codificador. Vamos aquí a establecer la atención, a relacionar palabra por palabra, pero las palabras en español con la palabra SOS, para así saber la relevancia o la relación entre las palabras. Aquí estamos aplicando una atención que es codificador y decodificador. Por eso es que el codificador está siempre conectado al decodificador. Aquí es donde vemos por qué están conectados, porque en un punto la atención, el mecanismo de la atención, la relación entre las palabras de acuerdo a la relevancia que tienen unas con otras, se aplica no solo a la frase en español o a la frase en inglés. No, aquí estamos mezclando la frase en español con la frase en inglés. Claro, apenas con el token SOS, pero el token SOS viene de la frase en inglés. Entonces aquí estamos mezclando los dos idiomas, los dos lenguajes. Y lo que sigue de esto es otra conexión residual para evitar perder información, de tal manera que lo que tenemos en este punto es un vector de embedding, nada más del token SOS, pero ya muy sofisticado, porque tiene información del significado del token SOS, de su posición en la frase en inglés, pero también de cómo se relaciona este token SOS con la frase en español. Si en todo momento relacionamos el significado, el contexto de la frase en español con las palabras en inglés. Aquí ya lo estamos haciendo en la práctica. Esto es lo que se hace. Ok. ¿Quieren puntualizar algo? ¿Cómo ven hasta este punto? Pues yo nada más diría que entonces creo que ya queda más claro por qué se le pone el SOS, ¿no? Porque eso era lo que yo te iba a preguntar, como en qué momento conectamos la frase en español con la frase en inglés, pero tú ahorita lo acabas de explicar, o sea, esa es la mejor explicación. Tienes la frase en español y luego con el SOS pues vamos a unificar la otra frase, ¿no? Esto está muy padre, Pedro, que lo digas, porque también alguien podrá decir, ya nos dijiste que el decodificador genera las palabras de la traducción uno a uno, o sea, my name y Raúl, pero la primera palabra, my, ¿cómo se genera si no hay nada antes? Exacto. Pero aquí sí hay, está el token SOS, por eso es que es un token de bandera, de comienzo para empezar a traducir.
Este es como el truco que se aplica para empezar a traducir. O sea, si hay algo previamente. Exacto, de acuerdo. Sí, creo que era ese tema, nada más, pero sí, como lo estás diciendo, está correcto. Qué bueno que lo comentas porque sí, me parece que ilustra mucho por lo que se busca hacer. Ahora bien, ya terminamos aquí con las dos etapas de atención, ¿verdad? Cada una con su respectiva conexión residual. Recuerden que la última etapa, ¿cuál es? Una red neuronal densamente conectada. También la aplicamos aquí para darle más margen de maniobra y que el transformer aprenda más profundamente elementos o detalles de la frase, en inglés en este caso, todo en términos numéricos. Y le aplicamos también su conexión residual para evitar perder información. Pero al final nos queda nuestro vector de embeddings que representa a la palabra SOS, pero ya no solo a la palabra como tal, no, también ya trae el contexto de la frase en español. Esto con la intención de que el significado de la frase en español se mantenga al momento de traducir, porque ya vamos a empezar a traducir. Lo que sigue, fíjense bien, son dos elementos que aún no he detallado. Son dos capas o fases. Es una capa que se llama linear y otra capa que se llama softmax. ¿Qué hacen estas capas? Es bien sencillo. Estas capas van a recibir como entrada nuestro vector de embeddings que representa la palabra SOS, al token SOS. Van a recibirla como entrada. Y lo que nos van a generar en términos generales estas capas es cuál es la palabra que tiene más probabilidad de ser la siguiente. Eso es lo que nos van a generar las dos últimas etapas del decodificador. ¿Cuál es la palabra que es más probable que aparezca luego del token SOS? Para este punto hay que asumir que ya contamos con un vocabulario en inglés muy grande, de muchas palabras, y las capas linear y softmax usan este vocabulario y nos van a decir, bueno, con base en tu entrada, que es el vector de embeddings SOS, la siguiente palabra, la que sería en ese caso la primera de nuestra traducción, va a ser este. Nosotros esperamos que nos diga, la palabra va a ser my, ¿de acuerdo? Y cuando nos dice es my, pues es el escenario ideal. O sea, quiere decir que el aprendizaje va de una manera apropiada, es optimizado como lo estamos llevando a cabo. Pero si por alguna razón no se genera o no predice la palabra my, sino la palabra book, por ejemplo, digamos que no hay problema, porque para eso están los pesos, para eso es que estamos entrenando al transformer, le vamos a aplicar técnicas matemáticas para ajustar los pesos, todos los pesos que tenemos desde el codificador al decodificador, para que la próxima vez que vea la frase en español, mi nombre es Raúl, ahora sí, posiblemente la primera palabra que va a generar, ahora sí sea my y ya no book o alguna otra palabra. Entonces, aquí quedémonos en que sí genera la palabra my, ¿ok? O sea, digamos que ya la generó. Entonces, ¿qué hacemos? Que todo lo que ya expliqué se va a repetir, pero ahora contemplando la palabra SOS y la palabra my. Vamos a aplicar la atención de encabezado múltiple 2 veces con su respectiva conexión residual. Vamos a considerar el contexto que viene del codificador o la frase en español. Aplicamos la red neuronal densamente conectada, las capas linear y softmax, y ¿qué nos va a generar como salida? ¿Cuál es el token o palabra que es más probable que siga al token o palabra my? Esperemos que sea name, ¿verdad? Lo tomamos y ya tenemos entonces el token SOS, my y name. Repetimos todo el proceso y como salida tendremos cuál es el token más probable que siga la palabra name. Is. Esperemos que sea así. Continuamos así hasta que generamos el token Raúl. Colocamos el token Raúl, continuamos el proceso y lo que tiene que generar como predicción final el transformer es el token EOS, el token especial que nos va a decir que ya se terminó la traducción, end of sentence, fin de la frase o de la oración. Y aquí terminamos con la traducción. Y con esta parte terminamos de entrenar al transformer nada más con una frase en inglés, en español y una en inglés. Ahora imaginemos o escalemos esto. Esto se va a repetir
para miles o millones de frases en español y en inglés. Todo lo que expliqué, el codificador y el decodificador. ¿Sí quedó claro? Totalmente. Yo creo que queda claro y me gustaría también puntualizar que entonces aquí lo importante es lo que yo te decía hace ratito. Las dos frases tienen que estar codificadas, pero ya como tú dices, en un contexto real son miles de palabras las que están codificadas dentro de la base de conocimiento de esta red. O sea, pero aquí lo importante es entender que están todas en español, en inglés, en otros idiomas, todas tienen que estar en la misma base de conocimiento. Para, en este caso, Todas están conectadas. están conectadas, todas, exacto. O sea, puede haber chino, coreano y todo, todas esas palabras, aunque estén en otros idiomas, deben de estar en la misma base de conocimiento. Exactamente, o sea, esto que comentas sí es muy importante, porque también es como si tuviéramos otro ejemplo, digamos, la frase yo amo a mi hijo en español y la traducción I love my son. Cuando empecemos con el entrenamiento, todo se va a mezclar. La frase my love is son, yo amo a mi hijo con la frase mi nombre es Raúl. O sea, el contexto, todo se va a mezclar palabra por palabra para que el conocimiento general del Transformer sea más robusto, porque al final hagan de cuenta que ya tenemos el Transformer entrenado, ya está listo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues queremos usarlo en la vida real. Queremos que nos traduzca una frase en español, pero sin saber cuál es la frase en inglés. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta fase de predicción o inferencia? Que tenemos la frase, por ejemplo, yo amo a mi hijo, y esperamos, ya sin entrenar, que la primera palabra sea I en inglés, luego love, pero ya sin entrenar, porque ya está listo, se supone. Si comete un error y en lugar de poner I, pone la palabra you, pues la palabra you se va a quedar ahí. O sea, no podemos cambiar la I porque ya es la predicción. Y ahí es cuando se generan los errores, cuando el aprendizaje no es tan refinado o limitado. Por eso es que el Transformer se tiene que entrenar con miles de frases en español e inglés para que al final, cuando queramos traducir desde cero una frase en español, la traducción sea pues apropiada. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que ahorita me estaba también pensando ahorita de como tú lo dices, es con un objetivo claro, ¿no? La traducción. Pero alguien te puede decir, bueno, yo cuando escribo algo en español me contesta en español, ¿no? Entonces, aquí tú lo estás usando como ejemplo, pero porque también ya tiene, o sea, la tarea en sí ya sabría que va a traducir, ¿no? Ya sabría que va a agarrar las palabras de otro idioma. No sé si me explico, porque puede pasar de que te pregunten, oye, pero entonces, ¿cómo funciona cuando preguntas algo en español y te contesta en español? No sé si me explico. Sí, de hecho, yo creo que ya había comentado a Vladimir algo de esto, porque eso que tú comentas, Pedro, es lo que hace ChatGPT. O sea, es una pregunta en un idioma y generalmente esperas que te responda en ese mismo idioma. Digo, a menos que quieras que te traduzca, ¿verdad? Pero en general, pues tú le preguntas algo y te va a generar la respuesta en el mismo idioma. En otra ocasión, si se puede, pude explicarles cómo ocurre eso. Sucede que es bien sencillo porque ChatGPT es una adaptación o una implementación especializada del Transformer. Usa nada más en la parte del decodificador. Es como un adelanto que les puedo dar. Sí, solo es más sencillo explicar. Aquí, ¿qué es lo? Fíjense lo que hicimos. O sea, no fue poca cosa. Ya expliqué y espero que quienes nos escuchen hayan podido entender la idea general del Transformer original, del que causó la revolución tecnológica que estamos viviendo actualmente. Fue lo que se explicó ahorita. Y este Transformer se aplica en ChatGPT, en DALL-E y en GitHub Copilot de una manera todavía más sencilla, porque simplemente se adapta. Claro, ChatGPT tiene más componentes, no solamente es el Transformer, pero la parte medular sí es el Transformer. Qué bueno que lo comentas, o sea, eso es a lo que iba, porque tú dijiste, el paper habla de traducción, o sea, bueno, por eso usa al final codificador y decodificador. Y como tú dices, ChatGPT realmente es una especialización que tiene más cosas, como tú también lo comentas. Pero para ahorita simplificar mucho la idea y creo que ahondar en qué es la red neuronal de Transformer, creo que está muy bien explicado. Le digo, puede que falte la parte matemática, el que le guste ya meterse en lo específico, pues tendría que revisar cómo funciona todo esto que estamos haciendo a nivel matemático, pero a mí
se me hizo una explicación muy buena y que creo que le puede servir a alguien que quiere empezar a conocer qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto del Transformer? Mira, Pedro, te agradezco lo que dices sobre la explicación y yo pienso que, o sea, sí falta la parte matemática, es muy importante porque así ya ves reflejado todo, hasta puedes hacer ejemplos, ¿no? Exacto. Pero también es bien importante esto que se hizo, fue la parte conceptual o teórica, porque luego uno se puede perder en cada una de las etapas. Por ejemplo, en la parte del mascarar, de poner la máscara, a veces no es tan sencillo, pero lo que importa primero es entender qué es lo que se hace en cada etapa y ahora sí, aplicamos las matemáticas, que igual también les puedo decir, el Transformer como es tan simétrico y consistente en sus operaciones, la verdad es que matemáticamente cuando aplicamos, por ejemplo, la tensión es bien sencillo, esa es la verdad. Sí, es muy sencillo, nada más hay que entender qué es lo que estamos haciendo. Sí, pero también algo que sabes qué pasa, Raúl, y qué bueno que comentaste esto, que muchas veces en las clases o cuando un maestro entra a explicarlo, te da la parte matemática y no queda luego muy claro los procesos. Exactamente. Entonces, mejor primero saber la lógica, saber estos procesos para después meterte en la matemática. Y además, Pedro, deja de la matemática, la programación. Muchas veces se programa sin saber qué es lo que se está haciendo. O sea, en el Transformer me refiero a eso. Primero conocer qué hace el Transformer para después, a mano, matemáticamente entender qué es lo que hace y luego reflejarlo en un programa. Sí, Sí, totalmente. eso iba a resaltar, perdón, normalmente, desde la parte a lo mejor técnica, cuando vemos algún artículo o lo que sea y queremos replicar algo, siempre todo está como muy técnico desde la parte matemática, si quieres verlo así. Y entonces, todas las publicaciones y todo el contenido, la documentación que hay de cualquier tema en general técnico, siempre es como muy técnica, porque creo que de repente se dificulta como trasladar ese lenguaje técnico, el lenguaje coloquial y poder explicarlo. Entonces resalto mucho esa parte de Raúl de que nos dio como el paso a paso de todo lo que hay detrás de una forma muy sencilla, muy coloquial, y yo creo que ahora cualquiera que quisiera interesarse en a lo mejor desarrollar o programar algo así, probablemente no conozca toda la matemática y a lo mejor no seamos expertos en matemáticas, pero sí es como de, a ver, paso uno, tokenizar, ¿cómo se tokeniza? Y ya tienes como una idea muy clara de hacia dónde empezar o dirigir tu búsqueda, o qué hacer exactamente, porque ya lo entiendes en tu lenguaje, o sea, ya nada más es traducirlo ahora como a la inversa, ¿no? Hacia la parte matemática. Entonces creo que eso es como muy, muy destacable. Y pues, o sea, nada, o sea, realmente te agradezco, Raúl, porque estuve tomando notas toda la sesión. Entonces a mí me quedó clarísimo, la verdad, o sea, había visto como tecnicismos y así, de repente como que tenía algunas dudas, y con la explicación que diste fue así de, ya mañana puedo dar pláticas de esto. Y es que gracias, Vladi. Y fíjense que yo lo hago así porque es como una manera que tengo de dirigirme cuando estudio siempre y cuando aprendo un nuevo tema. Para mí es muy importante aprenderlo desde cero. Primero quiero saber a qué se refiere. Siempre, por ejemplo, cuando empecé a estudiar sobre las redes neuronales artificiales, me acuerdo que el primer libro que a mí me sirvió para entenderlo es uno que se llama Haz tu red neuronal desde cero, o sea, es Make Your Own Neural Network from Scratch. Y realmente ahí te explica primero la teoría, te explica la parte matemática, pero desde cero, sin que tengas que ser un profesional, ni siquiera saber matemáticas, por ejemplo. Y siempre cuando explico algo, trato de hacerlo así para principiantes, para que quien nos escuche se motive y vean que sí, o sea, sí es complejo porque es un área de conocimiento que está cambiando rápidamente, pero aquí lo importante es que los cambios que estamos viendo, como están basados en los sistemas de inteligencia artificial generativa, que a su vez están basados en el Transformer, si por ejemplo conocemos bien cómo trabaja el Transformer, no nos va a parecer tan extraño los nuevos cambios, porque ya sabemos, viene por ahí. Esto se produjo por esto. Entonces, por eso creo que es importante verlo así. Totalmente, y también como algo que ahorita se comentó, o sea, el tema de cómo se programa, ¿no? Pues se programa con un proceso. Entonces, si tú conoces el proceso, también ya vas a empezar a poder definir cuál sería la programación. Claro, te falta la parte matemática para poner las ecuaciones, las operaciones que tenga que hacer, pero yo creo que ayuda mucho esto, darle pasos a un funcionamiento de algo, en este caso la herramienta de la red neuronal, pues, cómo funciona la Transformer, y ahí darle este seguimiento, ¿no? Yo creo que
nos quedamos con esa idea, ¿no? Al final del día es saber cuál es este proceso y pues estamos viendo sus beneficios, ¿no? O sea, ChatGPT es un trancazo, ¿no? Es una herramienta que está revolucionando diferentes áreas y gente que ni siquiera necesita saber qué es lo que hay detrás, lo está usando Sí, día a día. Entonces, no sé si vas a decir algo, Vladi, te interrumpí. No, justo eso. O sea, bueno, me dio risa porque hace rato cuando hablamos del tema de las matemáticas, Raúl dijo, ni siquiera es tan complicado, o sea, es algo sencillo. Y me vino a la mente una escena del Chavo del Ocho que decía, estudiando cualquiera. O sea, no son enchiladas, tampoco es como que ahorita cualquiera se ponga y lo haga. O sea, sí hay un esfuerzo sí. bastante grande detrás de, o sea, sí requiere mucha dedicación, mucho empeño. Y el hecho de que Raúl nos los pueda platicar como así tan amigable y tan ameno, digo, o sea, hace que se veas fácil, lo cual está genial porque nos queda claro que entiendes y dominas el tema, pero nosotros que te conocemos sabemos que no era tan sencillo, o sea, que sí te gusta estudiar, que sí le macheteas. Sí, o sea, no es así como de, uy, qué fácil, ahorita agarro un libro y hago un Transformer. No, o sea, sí hay un esfuerzo fuerte detrás para entenderlo y para programarlo mucho más. Entonces, digo, era nada más como lo que quería comentar respecto al comentario de, no es tan difícil, así de, bueno, depende. Sí, bueno, Vlad, creo que sí tienes razón. Yo creo que aquí también puedo agregar para quien esté interesado que, por ejemplo, para entender el funcionamiento desde la perspectiva matemática del transformer, eh, para quien esté interesado, creo que podrían estudiar, por ejemplo, sobre álgebra lineal, probabilidad y estadística y también cálculo diferencial. O sea, son temas no tan sencillos, hay que tener dominio para entender matemáticamente cómo trabaja el transformer. Eso es cierto, Vlad. Sí, Muy sí, que bien. también la otra que también pasa es que, por ejemplo, tal vez no te metes tan clavado a la matemática porque ya hay muchas librerías que te están ayudando Sí. a empaquetar todo eso, ¿no? Y es lo que tú dices, a veces le preguntas al mismo ChatGPT, ¿cómo construyes un transformer? Y te da el código, pero pues realmente lo estás haciendo a lo que te dice, ¿no? Es una ironía, totalmente. Es que sí, Pedro, imagínate, que, o sea, sí te arroja ya el transformer completo, pero imagínate para entender, por ejemplo, la parte de enmascarar el código, o sea, no, como dice Vladi, no son, como dijiste, enchiladas, o sea, no. Sí, totalmente. Entonces, digo, yo lo veo como en diferentes niveles. O sea, el que quiere entenderlo full, sí tiene que estudiarle varias cosas. Eso nos queda claro. El que lo quiera aplicar, tal vez no va a entrar en la matemática, va a agarrar las librerías, pero sí tiene que entender cómo funcionan las librerías. O sea, mínimo darle ahí una estudiada, ¿no? Y no es un copia y pega, sino a ver, ¿por qué meto esto? ¿Por qué meto lo otro? ¿Por qué tal? Digo, no me voy a meter tanto en la matemática, pero esa es como la idea, ¿no? Y está la última parte, ¿cómo se dice? El que solo lo usa, pues ahorita es muy feliz el que lo está usando puro ChatGPT o Somos los algo. más felices de todos. Sí, yo creo que ese es el que no está tan enfocado, pero bueno, si todavía hay alguien que dijera, bueno, ¿por qué uso ChatGPT? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Pues aquí es donde entra esta explicación y ya si se quiere ir metiendo, ahora sí darle más, bueno, investigar, ¿no? Pues principalmente. Y fíjate, Pedro, que yo creo que sí es muy importante saber cómo funcionan estos sistemas de IA generativa, porque estamos viendo tantos cambios que yo creo que por lo menos tenemos como cierta obligación de saber cómo funciona el elemento principal para no quedarnos en ceros y trabajar al final con cajas negras. O sea, sí es muy importante por lo menos saber cuál es la base de todo esto, porque si no, nos va a arrollar el conocimiento. Sí, era lo que yo te decía al inicio, o sea, que temas de desinformación. O sea, ¿por qué ChatGPT me está dando información como si fuera real? ¿De dónde está saliendo? O sea, realmente hay algo detrás, ¿no? Yo haría la analogía como todo el mundo puede usar un auto, pero no todo el mundo sabe cómo funciona el motor, ¿no? Toda la parte interna del auto, ¿no? Entonces hay gente que le va a gustar meterse a conocer el motor, conocer las partes que tiene el coche o el auto, y va a haber gente que pues puede construir su auto, ¿no? Si conoce todo, tienes ese conocimiento. Entonces, una cosa importante que yo podría decir con esta analogía es que la gente, pues si quiere utilizarlo, podría entender algunos conceptos, porque ¿qué pasa cuando se te compone un auto? Pues tú vas viendo, pues es por esto, por lo otro, ¿no?
Acá es lo mismo. ¿Por qué me da información que a veces es falsa o a veces no es la correcta? Bueno, porque Exactamente. no está funcionando como cree la gente que funciona. No es magia, no es como que hace 3 cositas y vamos a buscarlo, no. Hay toda una tecnología atrás y es lo que estás tú presentando. Y fíjense, Vladi, perdón que te interrumpa, pero aquí de hecho voy a retomar algo que comentó Vladimir al principio, que el hecho de entender cómo funciona el Transformer y en general los modelos de Deep Learning es muy útil para mí, es por lo que tú dijiste al comienzo, Vladimir, porque tienes control sobre los algoritmos o sobre los sistemas. Y eso, si te gusta mucho esta área, te puede llevar hasta que incluso modifiques la arquitectura o el sistema para generar la salida que tú estás buscando de manera específica, pero hacerlo tú. Eso es lo que, por ejemplo, genera nuevos sistemas, genera algoritmos que son del estado del arte, porque entiende realmente cómo funciona cada pequeña hebra, cada elemento de los sistemas o algoritmos. Totalmente de acuerdo, Raúl. Digo, yo más quería complementar ahora para los usuarios finales y o sea, los que utilizamos los ChatGPT. Si nos dimos cuenta ahorita en la explicación que nos dio Raúl, son demasiados pasos, o sea, es demasiado proceso matemático, aunque sean multiplicaciones de una matriz de 4 por 1200, digo por 512, perdón, no dejan de ser demasiados procesos matemáticos, paso tras paso, tras paso, tras paso, y nosotros tenemos respuestas muy momentáneas, incluso con la nueva versión de ChatGPT, que tiene una latencia similar a la de un ser humano. Entonces, resalto esto justo para que entendamos el avance a nivel tecnológico que tenemos. O sea, y el costo computacional que llega a tener, que podemos hacer una consulta, todo el montón de procesos que hay, todo el equipo que se puede utilizar, y aún así nosotros lo estamos utilizando casi al momento. Entonces, eso a mí se me hace muy, muy interesante, porque nos deja al descubierto el poder tecnológico con el que contamos en este momento. Y la principal razón por la que la IA antes no vino como a romperla, como decimos normalmente, fue porque se carecía de todo este costo, digo, de toda esta como tecnología, todo este avance. Entonces creo que eso nos viene a mostrar muy claramente dónde estamos parados a cuestión de tecnología, por todo el proceso que hace, que incluso para nosotros sería demasiado lento. Digo, no, era como para sumar un poco. Sí, mira, Vladi, esto que dices sí es muy importante porque no lo pude tocar porque son demasiados aspectos del Transformer, pero también sí, quizá en esta plática podemos hablar sobre la eficiencia computacional, que la verdad con el Transformer y los sistemas de IA generativa es algo impresionante, o sea, nunca antes visto. También, por ejemplo, tuve que dejar de lado temas que son más, pues son importantes, sí, en el Transformer, pero que no evitan que entendamos bien. Por ejemplo, no expliqué sobre una capa que se llama dropout o sobre la normalización. Eso lo dejé de lado porque me parecía que pues no afecta el entendimiento general del Transformer. Pero con esto quiero decir que sí, o sea, son demasiados puntos, demasiados temas y cosas por atender que hay que considerarlo, la verdad. Excelente, Raúl. La verdad es que creo que sí hay demasiado todavía por seguir profundizando en este tema. No nos alcanzaría el tiempo y a lo mejor vamos a tener una siguiente sesión donde profundicemos un poco más. Y pues nada, digo, no sé si quieres agregar, Pedro, algo, porque Raúl puede tener una participación especial ahorita, algo, no sé tú No, cómo vas a pues hacer. No, pues muchas gracias, Raúl, por la plática. Creo que esta plática va a servir, va a ayudar a gente, como yo lo decía, gente que tiene la curiosidad, tiene esa chispita de quiero entender qué hace ChatGPT. Creo que es un primer acercamiento y como dice Vladi, es un tema pues de conocimiento muy grande o tienes que tener mucha información y ir tomando muchas áreas para ir conociendo un poco más, pero bueno, ya podemos luego profundizar en ello. Entonces, pues no sé, Raúl, si tienes algún otro comentario, ya para ir cerrando, algún Digo, otro, igual hago un pause por ahí, antes de Raúl, digo, ahorita te doy la palabra, Raúl, nada más, cambiando un Sí, poquito de tema, quiero, digo, por un lado creo que ya Peter comentó al principio, Raúl y nosotros nos conocimos en la maestría, los tres estudiamos la maestría en el mismo lugar, tuvimos la oportunidad de ser compañeros, amigos, Raúl y yo fuimos roomies, entonces, menciono esto porque, por ejemplo, ahorita es una persona casada, tiene un hijo, es un profesional, estudia, se va de vacaciones, lleva una vida normal. En la escuela hacíamos tareas, nos divertíamos, hacíamos la carnita asada, o sea, menciono todo esto porque de repente la gente se queda con la idea de ese vato no tiene vida social por estar estudiando 24/7,
Y no es cierto, o sea, al final del día es una persona como todos que tiene intereses, tiene gustos, tiene problemas, tiene cosas que hacer. Entonces, lo menciono porque por ahí Raúl nos va a contar un tema que nos aterriza mucho a la realidad y que de repente nosotros dejamos de lado. El no porque seas experto en algo te quita el humano, el ser humano que eres. Entonces, se me hace como muy interesante esta parte del, o sea, sí es un buenazo, pero no deja de ser una persona normal como todos nosotros. Y eso también nos motiva a nosotros a decir, pues si él pudo, también yo puedo, ¿no? Entonces, digo, nada más quería como comentarlo, Raúl, como para dar apertura. Y pues nada, ahora sí, digo, desde que empezamos el micrófono y la cámara es tuya, pero por ahí tienes algo que contarnos y nos estamos ansiosos por escucharte. Sí, muchas gracias, Vladi, por esto que dijiste también, Pedro. Muchas gracias por permitirme participar en este capítulo. Y ahora yo también voy a cambiar un poco de tema porque pues quiero aprovechar la plataforma y el alcance que nos da este podcast para hablar acerca de el trastorno del espectro autista. Bien, aquí tengo hasta preparado algo, porque fíjense que como orgulloso padre de un niño que pertenece al espectro autista, pues me parece importante aprovechar cualquier oportunidad como esta para visibilizar el tema del trastorno del espectro autista. Nada más quiero tocar unos detalles rápidos para concientizar acerca de este tema. Fíjense que cuando el autismo se presenta en los niños, entre otras cosas, es común que los niños manifiesten dificultades en la interacción social, que tengan problemas de comunicación, que muestren intereses muy restringidos, que tiendan a aislarse, que tengan falta de contacto visual, comportamientos repetitivos, que caminen de puntitas, que tengan una tendencia también por alinear objetos y que continuamente estén aleteando con sus manitas. En los niños que son parte del trastorno del espectro autista, es vital el tratamiento temprano para así ayudar a su desarrollo, ya que no existe cura para el trastorno del espectro autista. Así que papás, si ustedes han observado comportamientos como los que ya describían sus hijos o tienen alguna sospecha, ojalá que tengan la oportunidad de que sus hijos sean atendidos por un especialista, que generalmente es un neuropediatra, para que puedan guiarlos y confirmar si sus hijos son parte del trastorno del espectro autista y así comenzar con el tratamiento lo más pronto posible. Y esto sí, de mi parte es todo. Pedro y Vladi, muchas gracias por la oportunidad. No, pues muchas gracias a ti, Raúl, por este mensaje. Creo que es muy importante ahorita lo que acabas de decir y que, pues bueno, si como tú dices, se detectan estos puntos en los niños, se puede hacer un tratamiento a tiempo y, bueno, ver ahí un progreso, ¿no? Entonces, que gracias por compartirnos. Creo que esto, como dice Vladi, es algo muy humano, algo que se sale un poquito de la tecnología, pero se tiene que decir y si esta es la plataforma que mejor, ¿no? Para poderlo difundir. Vladi, no sé si... No, totalmente de acuerdo. O sea, justo la razón por la que cuando en su momento Raúl y yo platicamos de esto, dije, creo que es perfecto, porque de entrada es un tema que se tiene que visualizar. O sea, es muy común y yo he conocido personas adultas que se dieron cuenta que sufrían este trastorno ya siendo adultas porque nunca se les dio pues un seguimiento. Entiendo que a lo mejor la tecnología ha avanzado, los tiempos, la medicina y demás, pero sí platican sus historias desde el desconocimiento, pues muy difícil. La realidad es que, a ver, las personas adultas que hoy en día tienen este trastorno, sí tuvieron una vida muy difícil por desconocimiento, porque nunca tuvieron un tratamiento, porque nunca se les dio un seguimiento, porque los papás no sabían, porque no estaba normalizado, porque no había médicos, por lo que uses y mandes. Pero sí tengo la fortuna de conocer 2, 3 personas mayores, 40, 40 y tantos años, y que sí platican sus historias, es como de, es que sí es muy duro. Entonces, lo que dice Raúl es muy cierto, si detectan desde un principio de temprana edad algunas de estas características que Raúl mencionó, vale mucho la pena el tocar puertas con especialistas y es mejor que nos digan, sabes que no tienes nada y te gastaste 1,000, 2,000, 3,000 pesos, a que por ahorrarte 2, 3 pesos, a la larga el afectado sea tu hijo. O sea, creo que no hay comparación en costo-beneficio. Y el otro de los temas a destacar de esta parte es justo la parte humana, ¿no? O sea, es que somos humanos, todos estamos expuestos, nadie está exento, y que a pesar de que podamos tener ciertas complicaciones o ciertas situaciones en nuestra vida,
pues no evita que podamos seguir como haciendo las cosas que nos apasionan a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel familiar, y es algo que le destaco mucho y le valoro mucho a Raúl, porque desde que lo conozco, pues siempre ha sido como una fusión muy padre de estas partes, ¿no? Y no sé, digo, si alguien quiere comentar algo, pues escucho, si no, pues yo creo que ya vamos cerrando. Sí, de mi parte, simplemente agradezco de nuevo la oportunidad, Pedro, Vladimir, grandes amigos míos, y en verdad estimo mucho el que me hayan abierto las puertas de este podcast. Muchas gracias. De mi parte, nada más, Vladi. Pues nada, estamos cerrando un capítulo más de Negocios, Soluciones, Tecnología, un podcast disruptivo, y los invito a todos a seguir disrumpiéndola. Disrumpiéndola. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego.